Hace no mucho tiempo, cuando la PS2 era moda, un niño llamado Pedro, que era bastante travieso, inquieto, curioso y juguetón, pidió a sus padres, don Juan y doña Marcia, que le compraran la PS2, pues solo era un chico de 13 años. Don Juan no quería defraudar a Pedro, así que fue a comprárselo, y como la PS2 antes era bastante costosa, Don Juan tuvo que usar la tarjeta, porque lastimosamente eran una familia pobre, y ya no le restaba dinero para comprar por lo menos, un juego, de la propia consola, así que guardó el poco dinero que le restaba porque podía servir para comprar alimentos para su familia. Don Juan llegó a casa, y Pedro no podía esperar más, el niño estaba ansioso, Don Juan le dio el regalo a Pedro, y Pedro lo aceptó sin dudas, gracias papá, eres el mejor, lo decía Pedro mientras abrazaba a su padre. ¿Dónde está el juego? Preguntó Pedro. Don Juan lo miró fijamente y respondió, hijo, mañana te lo compro. Estaba claro que don Juan no quería decirle que no lo compró por causa del dinero, por su orgullo. Pedro quedó ilusionado, pero igualmente dijo, gracias papá. Pedro no lo quería dejar así que en la cama esperó a que sus padres se durmieran, eran como las 9 de la noche, y Pedro sabía perfectamente dónde se vendían los juegos, películas, etc. Pedro se levantó de la cama, se puso un abrigo, y lentamente salió de su habitación. La pequeña tienda estaba algo lejos de su casa, así que tardaría 20 minutos en llegar, y cuando salió de su casa, todo estaba tan tenebroso. De una bonita tarde, llegó luna llena, comenzaron a aparecer nieblas, y la noche era muy oscura. En vez de quedarse a esperar el mañana, Pedro optó por ir. Cuando había llegado, para su sorpresa, la tienda estaba cerrada, pues solo era la única tienda que conocía, eran las 9:30, y Pedro no tenía nada más que hacer que regresar en su casa. Recorrió otros 20 minutos, y se encontró con un raro señor. Ese señor le preguntó como si estuviese asustado, «Hey, chico, ¿qué haces por aquí?» Pedro le contestó que fue a la tienda en donde se vendían los CDs, pero estaba cerrada. Lo que Pedro no sabía, era que ese señor era un fantasma, y sabía lo que Pedro quería, solo actuaba como si fuera un señor normal. Se acercó a Pedro, y le dijo, «Mira niño, yo tengo aquí un juego, te lo regalo». Le dio el cartucho de un juego no identificado, pero Pedro miró el cartucho, y se veía muy bueno, así que lo aceptó, y dijo, «Gracias señor», y se fue asustado, pero a la vez más ansioso que antes por ya tener un juego. Pedro dio como 5 pasos y al mirar detrás suyo, el señor, ya no estaba. Pedro quedó muy asustado y corrió, fue corriendo todo el camino hasta que llegó a su casa. Rápidamente, entró en su casa, y fue rápidamente a su habitación. El miedo desapareció, y volvió la ansiedad. Cogió el juego, conectó a la consola, puso el juego dentro de la consola y lo encendió. El juego comenzó con los créditos de una empresa no identificada, la pantalla quedó de color negro, aparecieron las opciones, continuar, y la otra, comenzar una nueva partida. Como Pedro era bastante curioso, entró en la opción, continuar, que ya era una partida guardada. Apareció un pasillo muy terrorífico, una mujer pálida, con ropa blanca, pelo completamente negro se acercaba a la pantalla. Pedro la miró fijamente y se la notaba demasiado cerca. Pedro quedó paralizado, y muy asustado, por lo que estaba viendo. Ocurrió lo que menos esperaba. La mujer salió de la pantalla, dirigiéndose a Pedro. La manera en cómo la mujer sonreía mirándole, Pedro se asustaba cada vez más, hasta que no pudo gritar a tiempo, porque la mujer le tapó la boca y le dijo, «Buenas noches». Amaneció, y don Juan quería hacerle una sorpresa a Pedro, así que fue a la tienda en donde se compran los CDs, se dirigió sonriente hasta su casa, subió los escalones, abrió la puerta de la habitación, y no lo encontró. Lo único que vio fue la pantalla, que decía, Game Over, y quedó asustado, porque no sabía cómo encontró el juego. Miró debajo de su cama, y lo encontró, mutilado, con un pequeño papel en la mano de Pedro que decía escrito en ella, «Buenas noches».